Muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la clase de hoy, viernes 15 de octubre, hablando de teoría general del proceso. En las sesiones anteriores estuvimos hablando acerca de los sujetos del proceso. Entonces hemos pasado por varios sujetos. Primero pasamos por el juez y vimos las obligaciones, cómo se acaba, ta, 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 ta. Luego pasamos por las partes y entonces hablamos de quién puede ser parte, cómo se comparece al proceso. Luego mencionamos lo de los litisconsorcios, ya. Después hablamos de los apoderados y dijimos quién es el apoderado, cómo es el poder, qué clase de contrato, cuánto se cobra, etcétera. Y después pasamos a hablar de los terceros. Entonces mencionamos los terceros intervinientes, que quiénes son, que qué tipos hay, que que cómo funciona. Vamos a hablar en este momento de un nuevo sujeto procesal que son los auxiliares de la justicia. Y en esta clase me voy a basar bastante en lo que dice nuestro amigo Jaime Azula Camacho en el libro Manual de Derecho Procesal, en el tomo 1, que es el que ya hemos tratado muchas veces en clase y que yo se lo recomendé desde el principio porque me parece que es muy claro el señor, aunque obviamente pues uno le puede hacer algunas correccioncitas o adiciones, más que correcciones, adiciones, que de pronto faltó decir esto, que no hubo mucha claridad en aquello. Pero por reglas generales, como ya les he dicho, me gusta mucho el Jaime Azula Camacho, que en paz descanse, que se nos fue creo que fue el año pasado. Y nos vamos a basar en lo que menciona él acerca de los auxiliares de la justicia en la página 230. ¿Listo? Página 230 de este libro. ¿Listo? Entonces menciona auxiliares de la justicia, concepto. Se denomina auxiliares de la justicia a las personas que por sus especiales conocimientos o experiencias en ciertas disciplinas o actividades están capacitados para adelantar determinadas actuaciones que es necesario surtir en algunos procesos y para los cuales el funcionario judicial está imposibilitado por ser extrañas a la índole de su función. Y luego nos dice, naturaleza. Los auxiliares de la justicia son colaboradores del juez, pero sin que por ello queden investidos de jurisdicción. De acuerdo con la definición, o, o calidad que les otorga la ley, ejercen un oficio público, concretamente un cargo de carácter esencialmente transitorio y sin que su desempeño obstaculice en forma alguna su ocupación habitual. La mencionada calidad implica que, al igual que el juez, no tengan interés en los resultados del proceso en el cual actúan y, por tanto, las causales de impedimento y recusación les son aplicables. Si bien aquí tenemos una definición interesante de lo que es un auxiliar de la justicia, creo que al amigo Jaime Azula le falta como un poquito en la definición, como que no me convence mucho la definición que él nos trae. Entonces pongámosle como definición la siguiente. Auxiliares de la justicia son personas que pueden tener diferentes profesiones aparte, sí, o sea, diferentes, incluso a ser abogados. Algunos pueden serlo, pero pueden ser de cualquier profesión, personas de cualquier profesión. Que el juez llama dentro de un determinado proceso para que colaboren, para que le presten una ayuda al juez en un determinado proceso en algo en lo cual el juez
por falta de conocimiento, ya que no es su área ni su profesión, no puede realizar una tarea. Ejemplo, estamos en una sucesión y para la sucesión necesitamos determinar cuánto vale la bodega que es propiedad de Pedro. El juez no puede establecer ese valor porque eso es totalmente ajeno a su profesión. ¿Sí? Pero en cambio, lo que sí puede hacer es solicitar que un evaluador venga y haga un avalúo de la propiedad y lo presente al juzgado. Y de esa manera, de una persona que es especialista en ese tema, que ha estudiado para ello, que lo ha ejercido en diferentes oportunidades, ya tenemos un valor en el cual podemos confiar porque está dado por un experto. Entonces, lo que hace el auxiliar de la justicia es ayudar al juez en un determinado proceso porque el juez, como les digo, no sabe, no tiene la capacidad para hacer eso, no lo puede hacer, eso es una circunstancia ajena a su profesión. Hay varios tipos de auxiliares de la justicia que ya enseguida los vamos a ver, que hay varios tipos de auxiliares de la justicia, ¿sí? Pero básicamente es eso, o sea, el ejemplo más fácil es una cuestión de estas. O también lo que ocurre, por ejemplo, necesitamos saber si Pedro es hijo de Juan, para lo cual practicamos una prueba de ADN. Pero ¿a quién le vamos a decir que la practique? Pues a un médico genetista que ¿cierto? A eso nos referimos. Juan. Profe, y este costo que pueda generar este auxiliar de justicia, ¿quién lo asume? Debe ser asumido por las partes. Y en caso de que una parte no tenga recursos, que una parte sea pobre, se puede pedir una ayuda al Estado que se llama amparo de pobreza. El amparo de pobreza es decirle al Estado, yo no tengo dinero, yo no tengo cómo asumir los costos de este proceso. Por favor, señor Estado, asuma usted los costos por mí. Entonces el Estado paga ese tipo de cosas, es como un subsidio, ¿sí? Como decía el CISBEN, ¿ya? Pero para los procesos, es para cada proceso. Entonces en cada proceso, si usted no tiene los recursos, puede pedir un amparo de pobreza. Pero ojo pues que si dice mentiras, o tiene unas sanciones y todo, pues, listo. O sea, eso no es así como tan olímpico el asunto, ¿ya? De que usted va y simplemente dice que no y ya pagan por usted. No. Y además de eso, si usted tiene los recursos, pues es mejor uno costearse las cosas porque usted ahí se somete a básicamente lo que diga el Estado, ¿sí? Porque incluso le pueden poner un abogado a usted, un abogado de oficio que se llama, pero no es lo mismo un abogado de oficio que un abogado contratado pues por la persona, ¿ya? Pero es eso. Entonces, los auxiliares de la justicia son personas que van a ayudarle al juez a resolver un problema dentro del proceso. ¿Sí? Son personas que hacen una actuación y se van del proceso, no se quedan como los terceros intervinientes, que se quedan dentro del proceso porque la decisión los afecta. No, estos ayudan con la toma de la decisión y se van, o sea, hacen la actividad que les fue encomendada y se retiran del proceso. ¿Listo? ¿Qué se necesita para ser auxiliar de la justicia? Lo primero que usted necesita es tener las aptitudes con P necesarias. Según el cargo, usted va a tener unos requisitos. Entonces, subtítulo, requisitos para los auxiliares de la justicia. Vuelvo al libro. Los auxiliares de la justicia deben reunir determinados requisitos para desempeñar el cargo, los cuales pueden agruparse en dos, generales o específicos. Entonces, el profe Jaime nos dice que para ser auxiliar de la justicia tenemos unos requisitos.
Y nos dice que los vamos a dividir en dos grandes rasgos o en dos grandes grupos. ¿Listo? Vamos a tener, por un lado, los requisitos especiales, perdón, generales, y en el otro puesto, los requisitos específicos. Y nos dice, generales, A, capacidad, tanto desde el punto de vista civil, como en cuanto a que esté en condiciones físicas y psíquicas para desempeñar el cargo. Entonces, el primero de estos requisitos generales que son 7, es que tenga capacidad. Pero nos dice que capacidad desde el punto de vista civil, así como desde el punto de vista de que usted sí pueda realizarlo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de capacidad desde el punto de vista civil, nos referimos a que usted tenga capacidad de ejercicio, que sea mayor de edad. Entonces, digamos que nuestro primer requisito es que ese auxiliar de la justicia debe ser mayor de edad. Pero más importante que eso en realidad es que la persona tenga las condiciones físicas y psíquicas para ejercer el cargo, que la persona sí pueda física y psicológicamente ejercer ese cargo, ¿ya? Entonces, según el encargo que a uno le hagan, pues deberá tener unas capacidades especiales, ¿ya? Por ejemplo, usted para realizar una prueba de ADN, pues mínimamente debe estar en capacidad de acceder a un laboratorio para comparar las muestras genéticas y poder obtener un resultado. ¿Listo? Mínimamente, ¿ya? Y así según el caso. El segundo requisito es conducta intachable, que es el requisito que uno se queda como Ave María. Porque suena más poético que otra cosa, conducta intachable. Entonces nos dice el profe Jaime, conducta intachable en su vida y gozar de excelente reputación. Básicamente es que la persona no haya cometido embarradas, ¿sí? Que la persona sea respetada en el medio como una persona que realiza su actividad comercial o profesional de manera correcta, que no tenga fama de rata o de, ¿sí me entendés? De ladrón, de que no hace las cosas bien. Más o menos a eso se refiere la conducta intachable. También uno podría decir que ahí puede estar los antecedentes penales y demás. ¿Cuál es el problema con eso de conducta intachable? Pruébelo pues. O sea, ¿yo cómo pruebo la conducta intachable? Entonces se vuelve un problema. Entonces eso casi que se ha reducido pues a que usted como que no tenga antecedentes penales o disciplinarios al respecto, aunque ese está más adelante. Pero básicamente se reduce a eso porque lo que te digo es más como un deber moral, como una obligación natural, ya que casi que se imposibilita la prueba de esto. O sea, la ley dice de manera específica que usted tiene que tener una conducta intachable, pero no la define muy bien, no define qué es una conducta intachable o qué es una conducta tachable y tampoco menciona cómo se prueba. Entonces ese siempre queda ahí como la parte poética, pues como la parte que está ahí como para inspirar, porque realmente una aplicación pues muy poca. Juan. Profe, una persona jurídica puede ser un auxiliar de justicia. Sí, sí. De hecho, se utiliza en algunos casos, por ejemplo,
Ahorita le muestro un ejemplo. Sí, ahorita enseguida lo vemos. Pero sí, sí se puede. La respuesta es que sí, sí se puede. Perfecto, profe. Pero ahorita le muestro un ejemplo muy chévere que lo vemos ahorita cuando lleguemos a los peritos. Ahorita lo muestro. Ah, tercera, que se halle domiciliado en el lugar donde se cursa el proceso. Entonces, domicilio en el lugar del proceso. Esto es para facilitar los desplazamientos y la realización de la conducta o de la actividad encomendada. Porque si yo tengo sede de Medellín y me asignan un avalúo de una propiedad en Cartagena, pues a mí se me va a dificultar mucho el traslado y además eso puede incluir que los gastos por la realización de esa conducta sean mucho más altos o que incluso yo no pueda realizar la conducta por estar alejado de el lugar. Entonces, esto se suple con que los juzgados, las diferentes sedes, más o menos cada 2 años, abren como una convocatoria para que las personas de cualquier profesión, como vamos a ver ahorita, se inscriban para ser nombrados como auxiliares de la justicia en los diferentes áreas que se pueden hacer, que es básicamente casi todas las áreas del conocimiento. Pero usted solamente se puede inscribir si está domiciliado en el lugar donde está ubicado el juzgado. Lo que les digo, para facilidad en la realización de la conducta o de la actividad encomendada. Es básicamente eso, básicamente esa es la razón, para que sea más fácil prestar el servicio que es requerido por el juzgado. ¿Listo? Cuarta, que no registre antecedentes penales. Esta en realidad podríamos incluirla o podríamos dividirla, sacarla, extraerla de conducta intachable. Yo lo pondría más así, que conducta intachable implicaría esto, pero pues como estamos tomando como base la clasificación que nos hace el profe Jaime, pues lo ponemos de esta manera, porque como él lo divide o como él lo muestra, es más pensado a que la conducta intachable es que la persona sea reconocida en el medio como una persona honesta, que hace su trabajo honestamente, que no se le conozca como lo que les decía, un charlatán, un pelafustán ahí en ese tema, sino que sea reconocida como una persona honesta. Y en este caso ya nos estamos metiendo con algo más jodido, ya más fácil de probar, ya que implica otras cosas, que es que la persona no tenga antecedentes penales. Y nos dice el profe, dice, es decir, que no se le haya impuesto condena por la comisión de un delito mediante una sentencia ejecutoriada. Con eso habría que morigerarlo un poco, porque no podemos decir que la persona que haya sido condenado por un delito de manera abierta, porque usted puede haber sido condenado por un delito culposo, por ejemplo, unas lesiones personales por un accidente de tránsito, ¿sí? Y eso no estaría bloqueando tu capacidad o tu aptitud para ser auxiliar de la justicia, por ejemplo, como evaluador. A lo que se refiere los antecedentes penales es que la persona no haya sido condenado penalmente por un delito que obviamente tenga pues relación o influencia con la realización de sus actividades como auxiliar de la justicia, ¿sí? Porque el resto queda ya demasiado amplio y podemos incluso caer en discriminación en ese caso, porque una persona que, por ejemplo, lo que les digo, de joven fue condenado por un porte ilegal de armas, por unas lesiones personales culposas y que nunca jamás pueda ejercer como auxiliar de la justicia, aun cuando la actividad que vaya a realizar sea totalmente diferente a esa circunstancia. Entonces, siempre hay que morigerarlo un poco en ese aspecto. ¿Listo? Profe, pero eso es una utopía, porque en la realidad usted tiene un antecedente penal o tiene una seña, por así decirlo, en la hoja de vida y de entrada ya lo están
descartando. Lo que pasa es que la Corte Constitucional en varios casos similares donde hay problemas, donde quedaba la expresión antecedentes penales, lo ha dispuesto a un caso específico, o sea, lo reduce a casos específicos. Entonces, digamos que yo estoy aplicando el mismo raciocinio por analogía. Es decir, si ya en varias oportunidades la Corte ha dicho que se refería a esto, es mejor tener eso en cuenta, porque, o sea, fácilmente, pues usted podría demandar, digamos, la inconstitucionalidad o por tutela, o en fin, lo que vos quieras, de que se está discriminando en razón de este tipo de cosas. Lo que te digo, hay varias partes donde esa frase existía y la Corte ha dicho, no, no, venga, que eso no tiene que ser así. Listo. Vamos para ¿cuál? El quinto. Profe, la quinta. Quinto, que no se encuentre al ser designado desempeñando un cargo público, ¿sí? Como empleado, como funcionario público, en cualquiera de las ramas. O sea, usted no puede ser funcionario público o empleado público. La gran mayoría de los cargos públicos, por no decir todos los cargos públicos, pues, tienen una prohibición expresa para no ejercer otras actividades. Entonces, ahí está, digamos, esto tenido en cuenta, de que solamente puede ser, o mejor dicho, que no puede ser funcionario ni empleado público al momento de ser nombrado como. Si la persona antes de y después asume el cargo, pues ahí no hay problema, ¿cierto? O antes de asumir la función fue funcionario público, pero ya actualmente no lo es, pues entonces no hay ningún problema. Y otra, el sexto, que no haya sido destituido en el caso, pues, de que la persona haya sido funcionario o empleado público. Esta destitución se da únicamente para los funcionarios empleados públicos como una sanción debido a una conducta que se realizó durante el servicio y que no estaba acorde con sus deberes realizando ese cargo. Entonces, que no haya sido la persona destituida si era funcionario o empleado público. Y la última, nos menciona el profe Jaime Azula, que se haya abstenido de aceptar encargo anterior y que si lo desempeñó no haya incurrido en una falta grave. Entonces, que no ¿Me la haya... repite, es tan amable? Sí, ya voy, que no haya incurrido en falta grave por encargo anterior. Entonces, nos menciona el profe que la persona se haya abstenido de aceptar un encargo anterior o que si lo desempeñó, que si ya fungió como auxiliar de la justicia en otro proceso, no haya incurrido en una falta grave en la realización de ese encargo anterior, en razón de no observar sus funciones o de incumplir, pues, digamos, alguna norma jurídica al respecto. Entonces, si la persona ya ejerció un cargo, que lo haya hecho bien, pero lo ejerció antes, ya fungió como auxiliar de la justicia con anterioridad y lo hizo bien. O si no, si antes había sido nombrado, que se haya abstenido de ejercer el cargo. Si usted se abstuvo, no hay problema. Si usted dijo, no puedo, en ese caso no lo puedo coger, porque usted lo nombran, pero usted lo llaman, ¿sí? Lo dicen. Ani Muñoz, usted fue nombrada en el juzgado primero civil del circuito de Envigado como auxiliar de la justicia en el proceso para que se sirva a realizar la actividad
pero eso es algo voluntario. Ani tiene que ir y aceptar el nombramiento y posesionarse de ese cargo, ¿sí? De ese encargo más bien. Pero también puede decir, no, no puedo, estoy ejerciendo esta, se puede abstener de posesionarse de ese encargo. Entonces, usted, si se abstuvo, no hay problema, eso no le genera sanciones, porque usted debe expresar, no, no puedo porque ya estoy ejerciendo otro cargo, por cualquier otra cosa. Entonces, si usted se abstiene, no hay problema. Pero si no se abstuvo y lo realizó, pues que no hayas realizado, que no hayas cometido ninguna falta en razón pues de esa función. ¿Listo? Y después pasamos a los requisitos específicos, que en este caso son 4. El primero es que sea versado y experto en la materia o asunto en la cual va a presentar sus servicios o va a prestar, perdón, sus servicios. Que sea versado, que sepa del tema, que seas un experto en la materia o en el asunto para el cual fue nombrado. Segunda, si se trata de perito, que no haya prosperado una excepción a un dictamen presentado a un juzgado, pero esto es solo para los peritos, que no haya prosperado una excepción a un dictamen suyo, pues a un dictamen suyo, presentado a un juzgado en razón de haber sido nombrado perito. Tercero, para los secuestres. Profe, Dígame. no sé si me puede hacer el favor de explicarme mejor esta segunda específica. Se la explico enseguida cuando veamos las clases de peritos. ¿Sí? Ok. Porque es para no brincar en desorden. Déjela ahí y enseguida apenas la veamos se le resuelve. Tranquilo, no hay problema. Listo, listo. Entonces, esta para los secuestres. Que no haya dejado de rendir cuentas o de cubrir oportunamente el saldo que resulte de haber ejercido el encargo. Esto es solo para los secuestres. ¿Cómo así? A los secuestres se les va a encargar la administración de bienes y ellos deben rendir cuentas de lo que están administrando. Entonces, deben haber rendido las cuentas oportunamente. Y si sobra plata, la tienen que devolver, ¿sí? Porque ellos administran, entonces ve, se produjo tanto, pero se gastó en esto, en esto, en esto, y lo que sobra no es para él, lo que sobra hay que devolverlo, ¿cierto? Pero esto solo opera para los secuestres. Y el último es para las profesiones liberales, es que no se le haya suspendido la licencia o la tarjeta profesional. Este solamente aplica para profesiones liberales. Es decir, si usted es contador,
que no le hayan suspendido la tarjeta profesional, o si es abogado, si es médico, pues que no se le haya retirado la licencia o la tarjeta profesional, porque volvemos a lo mismo. Si a usted como médico le retiran la licencia por haber cometido una falta grave, pues entonces ya caemos también en los generales, entonces estás como doblemente impedido. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos los requisitos generales y específicos, repito, de acuerdo a la definición, o más bien a la clasificación que nos hace el profesor Jaime Azula Camacho en el libro Manual de Derecho Procesal, tomo 1 de Teoría General del Proceso, página 230 y 231. ¿Listo? Esos son los requisitos generales y específicos que él nos propone. Ahora bien, clasificación de los auxiliares de la justicia o clases de auxiliares de la justicia, como lo quiera poner. Clases de auxiliares de la justicia. Entonces acá tenemos 5 clases. Tenemos los peritos, tenemos los secuestres, tenemos los liquidadores o partidores, tenemos los contadores y agrimensores, y tenemos los que requieren la calidad de abogado. ¿Sí? Entonces tenemos peritos, secuestres, liquidadores o partidores, contadores y agrimensores. Estos son las clases de auxiliares de la justicia. Los más comunes son los dos primeros, los peritos y los secuestres. Los liquidadores también son bastante comunes en los procesos liquidatorios, como en las sucesiones o la liquidación de sociedad conyugal. Los contadores y agrimensores son más bien poco comunes, y los que requieren la calidad de abogado también pueden llegar a ser muy comunes según el caso. Miremos los primeros, los peritos, y también de una vez resolvemos la pregunta que nos había hecho Juan ahorita. ¿Qué es un perito? Leo acá, leo otra vez. Peritos que comprenden una extensa gama en razón del sinnúmero de asuntos sobre los cuales se puede dictaminar. Hay tantos peritos como profesiones y actividades especializadas en general. Los hay médicos, agrónomos, pintores, químicos, grafólogos. Yo con esta definición me parece que le falta, me parece que no dijo qué es. Dijo que hay muchos, pero no dijo qué es. Entonces, definámoslo nosotros. Perito es un experto en un arte, una ciencia, una profesión o un oficio. Un experto en un arte, en una ciencia, en una profesión o en un oficio, al cual se le encarga hacer un estudio técnico o científico y presentar los resultados de ese estudio en un documento que se denomina dictamen pericial. Dictamen pericial. El dictamen pericial es el documento que el perito aporta al juzgado, donde se contienen los resultados que a esta persona le dio
después de haber hecho el estudio técnico o científico. ¿Por qué digo que técnico o científico? Porque si usted es un experto en una ciencia, en la física, la química, etcétera, usted hace un estudio científico o, aplicando el método científico mediante unos experimentos y unas cosas y obtiene un resultado. O si usted es un experto, pero en un arte, o en una técnica, o en una profesión, o en un oficio, por ejemplo, un joyero, ¿sí? O un evaluador de arte o alguien así, no aplica el método científico, sino que siguiendo unas reglas específicas para realizar esa función, pues entonces usted hace el estudio y obtiene un resultado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, los evaluadores son peritos. La persona que le pone un valor a un bien. Entonces, esa persona aplicando unos parámetros, dependiendo de un conocimiento y unas tablas específicas que ellos manejan, pueden saber cuánto vale un bien. ¿Listo? Un grafólogo, una persona que va a mirar si la firma de alguien sí corresponde con la firma de la persona a la cual se le indilga. Entonces la persona compara las firmas y dice, no, mire que estos trazos, mire que aquí, que se apoya, que sube, que no sé qué, que lo hace de esta manera. Entonces, eso es mediante un estudio técnico, no un estudio científico, ya que obviamente eso no aplica el método científico, sino que aplica una metodología diferente. Entonces, hay tantos como expertos haya sobre profesiones o artes, ciencias y demás existan. Por ejemplo, usted sabe que hay personas expertas en café, en vinos, en artes, en carros, en mecánica, en aviones, en fin, ¿sí? En Emil. Juan. Profe, entonces, en un conflicto o en un proceso civil, si se contrata a una persona jurídica para que realice un dictamen pericial por medio de un perito, Sí. al momento de exponer o incluir este resultado en el proceso, este dictamen debe ir acompañado de la experiencia, estudios y demás del perito, o simplemente con que la empresa o la persona jurídica esté adscrita a un listado de peritos permitidos, por así decirlo, a nivel nacional. ¿Con eso bastaría o necesariamente se debe incluir eso? El contenido del dictamen, además del resultado pues, del examen, además de eso, tiene que decir quiénes participaron en la realización del dictamen, quién o quiénes, porque pueden ser varias personas, cuáles son sus títulos académicos o su experiencia y o su experiencia en el tema, cuál fue el método utilizado, cuál es el método común que se utiliza y si es un método diferente al común, ¿por qué se está utilizando un método común? Entonces tiene que explicarse y demostrarse las credenciales de las personas que practicaron el dictamen, quiénes son y cómo están ellos acreditados para ello, cuál fue el método, qué elementos se utilizaron, cuáles fueron las máquinas o experimentos la forma como se realizó, de dónde obtuviste ese resultado, por qué se obtuvo. Y si eso se separa de la forma tradicional, entonces hay que decir eh, eh, por qué se separa. Digamos que, por ejemplo, las pruebas de ADN se hacen comparando un número de reactivos. Entonces, ¿por qué se están comparando estos y no aquellos? ¿Sí? ¿Por qué no es este número sino este número? Eso habría que explicar. ¿Listo? Un ejemplo que les voy a mostrar ya es cuando ocurrió lo de Hidroituango. Todos sabemos que en Hidroituango hubo un problema, ¿sí o no? Y en que casi se cae, entonces tocó y tiraron agua por una parte y se dañó la sala de máquinas y no sé qué, no sé cuántas. Pero muy poca gente sabe realmente qué fue lo que pasó, ¿sí? O sea, realmente, ¿cuál fue el problema de Hidroituango? No, que está malo, que está mal hecho, se lo hicieron malo. No, no, no. ¿Cuál fue el problema? ¿Qué fue lo que falló? Entonces se contrató una empresa que se llama Scava. Y esa empresa presentó el siguiente video que se hizo público. Confírmeme en el sonido.
Proyecto hidroeléctrico ¿Está bien, Ituango. profe? Sí, bien. Listo. Mírenlo acá. Taponamiento Galería Auxiliar de Desviación. La construcción del proyecto hidroeléctrico Ituango comenzó en 2009, logrando el desvío del río a través de los túneles de desviación originales en febrero de 2014. Desde el 20 de septiembre de 2017 se utiliza también la Galería Auxiliar de Desviación, GAD, como sistema de desvío del río Cauca. Cuando la construcción del proyecto tenía aproximadamente un avance del 90%, se procedió a iniciar el cierre programado de los túneles de desviación izquierdo y derecho. El 28 y 30 de abril de 2018 ocurrieron derrumbes de terreno al interior de la GAD que generaron el taponamiento definitivo de la galería. La exploración realizada por una cámara submarina y la ubicación del cráter en superficie acotan la zona de estudio. Esta zona se compone principalmente de 3 unidades geológicas: roca sana 2B, roca meteorizada 2A y suelo 1C 2A. La roca donde se construyó la GAD corresponde a un gneiss con foliación bien desarrollada. Existen también 2 familias de diaclasamiento bien identificadas. Adicionalmente, en la zona se encuentran accidentes geológicos relacionados con el sistema estructural de la quebrada Tenche. Al proyectar el cráter de subsidencia, considerando los planos de debilidad del macizo, se puede inferir el sector de la GAD que se vio afectado por el colapso. El sector de análisis fue clasificado durante la construcción como terreno tipo 3, el cual, de acuerdo con el diseño, no requería instalación de losa de piso en concreto. La situación anterior abre la posibilidad de que en dicho sector se puedan presentar singularidades geológicas expuestas en el piso del túnel. Como es propio del método de excavación utilizado y dado el contexto geológico local, la topografía resultante luego de la excavación del túnel resulta siendo irregular. Esta situación pudo afectar las condiciones de flujo del agua dentro del túnel, particularmente en el piso. La zona donde se presentó el colapso se encontraría inmediatamente después de la curva localizada en cercanías a la entrada de la GAD. Por esta situación, el flujo de agua generaría esfuerzos de corte mayores en la pared y el piso de la zona exterior de la curva. A finales de marzo de 2018, el aumento del nivel del embalse por factores hidrológicos provocó que la GAD pasara de flujo libre a flujo en transición. A principios de abril de 2018, el flujo pasa a presión. Por último, a finales de abril de 2018, la GAD volvió a operar con flujo de transición, para finalmente volver a flujo en presión poco antes del primer colapso. Este aumento del nivel del embalse provocó también un ascenso en el nivel freático del macizo rocoso, pero a una velocidad menor que el aumento de presión al interior de la GAD. Debido a esto, durante los primeros 2 tercios del mes de abril de 2018, el agua dentro de la GAD hacía más presión hacia afuera del túnel que el nivel freático del macizo hacia adentro del túnel. Posteriormente, durante el último tercio de abril de 2018, el descenso del nivel del embalse y de la presión del agua dentro de la GAD se produce a una velocidad que es mayor a la de abatimiento del nivel freático del macizo rocoso, invirtiendo la situación y generando una presión hacia dentro del túnel mayor que la del agua dentro de la GAD. En consecuencia, se generaron cambios importantes de la relación entre la presión del túnel hacia la roca y de la roca hacia el túnel. En el sector existen singularidades geológicas llamadas cizallas. En el tramo de análisis, estas singularidades geológicas se encontrarían expuestas en el piso del túnel. El material de relleno de estas cizallas es en algunos sectores lavable y erosionable por el flujo de agua. La cizalla es erosionada y su relleno es arrastrado por el flujo de agua.
Al remover el relleno de la zona de cizalla, se generan superficies de debilidad en la roca que quedan expuestas al flujo. La foliación está bien desarrollada, es de alta persistencia y tiene una separación cercana a 20 centímetros. Dado que el tamaño del bloque medio de roca pesa 50 kilogramos y el flujo tiene una capacidad de arrastre muy superior a este valor, los escombros son removidos fácilmente por la corriente. Esto genera una progresión en la zona de cizalla. Debido a la orientación de la foliación y el mayor potencial erosivo del agua en este tramo, la erosión se propaga lateral y verticalmente desde el túnel hacia la roca. Las estructuras geológicas predominantes orientan la degradación del agad. A nivel de piso, se generan cuñas que crecen en la pared derecha, tanto por separación de los planos de foliación de la roca como por levantamiento de bloques de roca. Favorecido por el máximo desgaste del agua, el mecanismo de falla progresa hacia la pared derecha. En la base del túnel se genera una zona vacía, ya que los escombros son lavados por el flujo. La cavidad generada induce el desprendimiento de bloques de mayor tamaño, el cual es favorecido por la foliación, las principales familias de diaclasamiento y cuñas de roca. Se genera una pérdida gradual del soporte. Continúa el progreso de la cavidad a medida que los bloques son removidos por el agua. La cavidad progresa hasta generar un cambio de forma suficiente para producir un colapso brusco que el flujo de agua no es capaz de remover. El bloqueo producido por los bloques de roca detiene el flujo a través del agad. La detención súbita del flujo dentro del túnel produce un aumento en el nivel del embalse. Al aumentar el nivel en el embalse, se incrementa la presión de agua sobre el tapón. Esto último conduce a un destaponamiento. Al destaponarse el túnel, queda una cavidad inestable. La cavidad progresa, acercándose al contacto entre la roca y el suelo. El proceso de socavación continúa hasta que el puente de roca no tiene la capacidad soportante necesaria para mantenerse, provocando el desprendimiento súbito de toda la roca y suelo remanente por encima de este, llegando hasta la superficie y generando un cráter visible por encima de este. El tapón se conforma de roca fracturada, suelo y materia orgánica de permeabilidad muy baja, generando el taponamiento definitivo del túnel GAD. Entonces, Estudio realizado por la empresa chilena Escava con... entonces ese es. Eso es lo que hizo. Entonces, esa empresa chilena, que fue la que realizó ese estudio, dijo, vea, lo que pasó ahí fue cuando hicieron la cavidad auxiliar, no le echaron piso. Empezó a comer para abajo, para un lado, se cayó y lo demás es historia. Mire la cantidad de términos técnicos que ellos utilizan. Mire que dice que utilizaron una cámara submarina que fue y miró toda la cosa, ¿sí? Estudios de suelos y demás. Pero sin embargo presentan un resultado que es entendible, ¿sí? Que uno dice, ok, listo. Entonces de ahí se pueden extraer conclusiones y uno puede decir, bueno, teniendo en cuenta lo que dijo, la causa es esta, entonces ¿qué fue lo que pasó? Eso estaba diseñado de esta manera, estaba bien diseñado, estaba mal diseñado, y de ahí se pueden extraer responsabilidades. Pero el juez ni los abogados en ningún momento tendrían los conocimientos técnicos para hacer un análisis de ese nivel y para decir realmente qué fue lo que pasó. Se tuvo que contratar una empresa experta en ese tema con los materiales y las cámaras submarinas y todas las cosas para poder hacer ese estudio y poder decir qué fue lo que pasó ahí y de ahí poder determinar si hay un responsable, quién es el responsable y etcétera, ¿cierto? Y eso que el perjuicio no fue peor porque se logró resolver el problema pasando el agua por dentro de la casa de máquinas de la represa, lo cual generó otros problemas después, pero al menos no se destruyó pues la represa, que hubiera sido un caso catastrófico. Listo, entonces los peritos realizan eso, un estudio sobre un tema. En este caso, pues vemos un estudio científico, porque pues mire la cantidad de
estudios y demás que se hacen para determinar efectivamente qué fue lo que ocurrió. Otro caso similar de otro perito es este. Esto es un avalúo, ¿sí? Entonces, acá en esto se va a evaluar este edificio. ¿Listo? Entonces, mire que acá hay una descripción. Entonces dice, el inmueble objeto de la presente tasación corresponde a un edificio de 4 pisos, primer piso local comercial, del segundo al cuarto, 5 unidades de vivienda, con dirección calle ta, ubicado en el barrio San Fernando del municipio de Itagüí, Antioquia. Este edificio no cuenta con licencia de construcción ni reglamento de propiedad horizontal, por ende, en los documentos suministrados aparece como lote de terreno con casa de habitación, con un frente de 7.22 metros y un fondo de 19.60 metros. Eso da 141.12 metros cuadrados. De zonas comunes cuenta con las escaleras y descansos entre pisos. El sector es mixto, corredor calle 78, comercio y residencial cerca de la autopista sur, avenida Guayabal, central mayorista, Parque de las Chimeneas, restaurante y comercio en general. Tiene buenas vías de acceso vehicular y varias rutas de transporte público. La división del edificio es en primer piso un local comercial con nomenclatura y un acceso independiente para los pisos siguientes, nomenclaturas tales. Segundo y tercer piso de a 2 apartamentos y en el cuarto un apartamento para un total de 5 unidades de vivienda. Cada apartamento cuenta con servicios públicos, agua y energía y acceso independiente. Valor comercial de todo esto y el del derecho de la persona es acá 239 millones. Miren que acá hay un plano de zonificación, ¿sí? Acá hay las normas de uso del suelo. ¿Cuáles son las normas de uso del suelo? El sector, aquí se describe que es un sector mixto, comercio en primer piso No se ve, está compartiendo la información, no se ve. Profe, eso no se ve, estamos viendo es que informe de avalúo. Por eso, ¿cómo así? ¿No está viendo esto? Pero era otra información a la que usted está mostrando. Ahora sí. Pero no, ¿cómo así? ¿No están viendo esto? Otro No. cuadro. Señor, estábamos viendo otra parte del formulario. Ah, bueno. Entonces, vea, es esto. O sea, lo que estaba yo leyendo era esto. Ya, esto, ¿ya? Y luego acá muestra el plano de zonificación, lo están viendo por colores. Está Pero arriba. No se ve bien. Está muy arriba. Ahí. No. La pantalla no se mueve, profe. Ahí lo ven. Ahora sí. Listo. Ok. Entonces, este es el caso. Listo. Este es el plano, ¿cierto? Entonces, miren el asunto. Descripción del sector, que es un sector mixto, y luego las diferentes dependencias. Entonces, miren que aquí hay acabados, baldosas, cerámicas, no sé qué, dotación comunal, ¿sí? Cuadro de valoración, metro cuadrado, que vale tanto, valor estudio de mercado, método comparativo de enfoque de mercado. Entonces, mire que aquí se utiliza la metodología de comparación, ya que existe suficiente oferta de ya, cuadro de valoración, estudio de mercado otra vez, diagnóstico profesional de valores de referencia, imagen satelital, planos, ya, fotografías complementarias. Eso es en el secuestre, ¿cierto, profe? No, esto es perito todavía, esto es perito, ya. Ah, ok. Todavía estamos en el perito. Lo que pasa es que esto es un estilo diferente, pues, al que acabamos de ver. O sea, vimos uno en video, un dictamen pericial en video de qué fue lo que pasó y vemos este otro en documento de qué fue lo que pasó, qué fue lo que ocurrió. Ya. En este caso, perdón, no es de lo que ocurrió, sino de cuánto vale. Entonces, en el primer caso se necesita un experto, supongo que había ingenieros, geólogos, físicos, no, ahí debe haber un montón de eso, debe haberse un ejército de esa empresa para poder determinar qué fue lo que pasó. Un astrónomo. No, pues no crea que no, eso debe tener de todo ahí, ¿cierto? Sí. Y en este otro es una sola persona que es un evaluador que realizó unos estudios y que tiene unas credenciales y que está inscrito en el Registro Nacional de Evaluadores y que mediante la aplicación de unas técnicas que ellos tienen con esos estudios de mercado, la zonificación y todo eso, determinó que el valor del derecho que tenía la persona era de X dinero. Es decir, el edificio completo vale tanto, pero el derecho que tiene la persona es tanto. ¿Sí? Entonces, el perito es una persona experta en un tema
en algún área del conocimiento que se le pide que, de acuerdo a sus conocimientos, nos dé una respuesta a un interrogante, ¿sí? En este caso, ¿cuánto vale la propiedad? O en el otro que vimos, ¿qué fue lo que pasó en Hidroituango? Y así pues hay N.000, ¿cierto? Por ejemplo, usted necesita saber si una persona está loca o no está loca, entonces hay que hacerle un análisis psiquiátrico o psicológico, ¿cierto? ¿Por quién? Por un psiquiatra o un psicólogo. ¿Listo? Y así hay, según como profesiones haya o como conocimientos haya, porque no tiene que ser una persona profesional, puede ser, lo que le digo, un experto en un arte o en un oficio. Entonces, por ejemplo, un mecánico, pero que está, digamos, que tiene un taller de reparaciones, puede establecer cuánto vale la reparación de un choque, ¿cierto? Entonces esa persona dice, vea, esto vale tanto porque entonces estas piezas valen tanto, la mano de obra vale tanto, la entonces qué, hay que hacer este cambio, ese daño vale X. Y ahí está el dictamen pericial. Entonces, el perito es un experto, eso es. Ahora bien, ¿qué es un secuestre? Nos dice el amigo Jaime que son secuestres o depositarios judiciales de los bienes que son materia de esa medida cautelar. El secuestre. Normalmente son de embargos. No, el secuestre es encargado de practicar una medida cautelar que se llama secuestro. Existen dos medidas cautelares que se utilizan mucho. Hay más, pero existen dos, que son el embargo y el secuestro. Son dos medidas cautelares diferentes. El embargo implica sacar del comercio los bienes para que el demandado no pueda venderlos, donarlos, hipotecarlos o demás, sino que el demandante se pueda cobrar de esos bienes, porque el patrimonio del deudor es la prenda general de los acreedores. ¿Listo? Entonces, el embargo implica sacar del comercio un bien. Con los bienes que son sujetos a registro, como los bienes inmuebles o los carros, los aviones, que son bienes muebles, pero sujetos a registro, esa medida se practica inscribiendo el embargo en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos o en la Secretaría de Tránsito y Transporte o en la Aeronáutica Civil o en fin. ¿Listo? Y ahí toman nota de que el juzgado tal dio la orden de que no se puede inscribir una compraventa, una donación, una permuta, etcétera. O sea, el bien queda congelado en el mercado hasta que en el juzgado se decida qué se va a hacer con el bien. Pero esa medida, ¿cómo se practica sobre este mouse? ¿Sí? Eso no está escrito en ninguna parte. Entonces, existe otra medida diferente, que es la medida de secuestro. El secuestro de los bienes implica quitarle la tenencia del bien a una persona para que no lo vaya a dañar, deteriorar o destruir y que ese bien no vaya a perder valor porque la persona de manera dolosa lo dañe o porque por negligencia, por descuido, se dañe. Por ejemplo, un carro y lo dejan ahí al sol y al agua, ¿sí? A que se muera del óxido, que se destruya el óxido. Entonces, la idea es que quitándole la tenencia, el bien se va a conservar y no se va a deteriorar, ni se va a dañar, ni se va a destruir por la acción u omisión de esa persona. Entonces ahí es donde entra el tenedor, perdón, el secuestre. Al secuestre se le va a encargar que él mantenga ese bien en buenas condiciones. Entonces se le quita la tenencia a la persona y se le entrega al secuestre para que sea él quien administre y quien mantenga ese bien en perfectas condiciones.
En algunos casos se puede secuestrar, por ejemplo, un negocio, una tienda, ¿sí? Pero entonces la tienda, ¿cómo se mantiene en perfectas condiciones? No es cerrando la tienda, porque entonces pierde valor. Se mantiene que la tienda siga trabajando. Lo que pasa es que ya todo el dinero y lo producido y todo lo que se necesite de mejoras, arreglos y demás, todo eso lo maneja el secuestre, ¿sí? El secuestre va a administrar ese bien hasta tanto el juzgado le diga y lo devuelve. En algunos casos incluso pueden dejar a la misma persona que está viviendo ahí o que trabaja ahí en calidad de secuestre, sin necesidad de nombrar a otro de la lista de auxiliares, sino que a esa misma persona lo nombran para que él cuide. La función del secuestre es administrar el bien, mantenerlo en buenas condiciones para que el bien no pierda valor y poderlo presentar al juzgado para que el juzgado defina qué es lo que se va a hacer con ese bien. Y a esa persona, igual que a los anteriores, pues se le paga por esa función. Beatriz. Profe, yo le hago una pregunta con respecto al secuestro. Resulta que se embargó a una persona, se le secuestraron los bienes de la casa, Sí. un juego de sala, un equipo de sonido, un televisor, bueno, cierta cantidad de cosas. Inicialmente se dejaron en esa vivienda porque el secuestre no tenía para dónde llevárselos en ese momento. Pero al cabo de unos 3 meses, el secuestre se los lleva. Sí. Se lleva esos bienes y el proceso sigue. Sí. Se supone que ese embargo y ese secuestro lo hizo Bancolombia. En ese entonces se llamaba Conavi. Y resulta que los muebles nunca aparecieron, se perdieron. Se desaparecieron de la faz Se de la desaparecieron del mapa. Y lo que dijo el secuestre era que se los habían robado. ¿Qué se puede hacer ahí cuando la persona no responde y queda la otra persona, la que embargaron, queda todavía con esa deuda? ¿Qué se puede hacer ahí? Ahí lo que ocurre es que no sé en esa legislación anterior cómo aparecía, pero hoy en día el secuestre tiene que garantizar la seguridad de los bienes. Y generalmente se les exige unas pólizas de seguro. En caso de que no la tenga, pues la persona tiene que responder con su propio patrimonio porque la función de esa persona era mantener los bienes. Y no podrá excusarse con que fue un hecho de un tercero, un robo, porque él tenía que o bien asegurar los bienes o bien tenerlos en un lugar donde no fuera a pasar precisamente eso, ¿cierto? Entonces ahí es donde opera lo que veíamos ahorita de la rendición de cuentas del secuestre. Hay que pedirle la rendición de cuentas. ¿Para qué? A ver dónde están los bienes y cuáles son las cosas. Se perdieron, entonces a ver la póliza y a ver, cóbrela. O si no, entonces, señor juez, hay que cobrarle a esa persona. ¿Cuál es el problema? Que es que una cosa no quita la otra. Es decir, el hecho de que el secuestre tenga ese problema no quita que usted deba la plata. Porque es que el pago no se ha realizado. Las medidas cautelares se practican con la finalidad de que el juzgado eventualmente defina qué es lo que se va a hacer con los bienes. Generalmente lo que se hace es rematar los bienes en pública subasta y con lo producido de la venta de los bienes se paga la deuda y si sobra algo se le devuelve al deudor lo que sobró. Sí, eso está claro. ¿Ya? Pero si nunca se remataron los bienes, nunca se hizo el pago. ¿Ya? También puede darse que no se alcance a hacer el remate, sino que se le entregue de una vez, se le adjudique al acreedor los bienes a modo de dación en pago. Pero si eso nunca se hizo, si nunca se hizo la entrega, ni nunca se hizo el remate, pues la deuda no se ha pagado. Entonces ahí tenemos un problema porque es una deuda que no se ha pagado y tenemos unos bienes con los que se iba a pagar que no aparecen. Entonces el problema es, esta obligación sigue viva y aquí se genera otra.
Yo puedo decir ahí que hay una correspondencia, pero entonces ahí ya nos metemos en otro proceso, porque entonces yo tengo que decir que la deuda no se ha pagado por el robo, y si el robo no fue cubierto, entonces la deuda no se ha pagado por responsabilidad de. No quita que yo deje de ser deudor, yo no dejo de ser deudor porque no he pagado, pero entonces yo digo que la plata con la que se iba a pagar la tenía este señor, y tratar de pasarle la deuda al secuestre. Bueno, eso tiene un vencimiento, profe. Sí, claro, pues todas las deudas tienen vencimiento de 3 años, pero el problema es según lo que haya pasado dentro del proceso, porque es que, o sea, es muy difícil para uno como abogado, sin ver los papeles, poder decir esto se hizo bien, se hizo mal, prescribió, no prescribió, etcétera. ¿Sí me entendés? Entonces, es muy difícil sin verlo así. Entonces, ¿qué podría uno decir? Que al secuestre se le puede cobrar esa plata, pero el hecho de que al secuestre se le pueda cobrar la plata no quiere decir que usted ya pagó la plata, ¿sí? Son dos cosas aparte. Entonces, Bancolombia le puede embargar otros bienes y rematarle otros bienes, pero usted puede, por otro lado, demandar al secuestro, entonces se vuelve como una bola ahí de nieve. Porque de todas maneras yo pienso eso. Podría haber una responsabilidad del Estado, pero lo que te digo es que... No, pero imagínese usted, eso fue en la época en que se llamaba CONAVI. Imagínese hace cuántos años de eso. En los 90s. Por eso. Entonces, me imagino que esa cuenta ya, eso finiquitó hace mucho rato. El problema de eso es que cuando se presenta la demanda, se suspenden los términos de prescripción. Si la demanda está activa, los términos no se han suspendido. No, eso no se ha demandado. Eso no se ha demandado porque se suponía que se debía demandar al secuestre para que respondiera. Échele la bendición, mijo. Porque eso ya fue hace tanto tiempo que ya. Eso ya no prospera en ninguna parte. No, ya eso es otra cosa. Se Bueno, pueden realizar otras cosas como la sanción disciplinaria o ese tipo de cosas, pero como cobrar la plata ya muy difícil porque ya pasó demasiado tiempo. Listo, profe. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Entonces, perito, el experto en un tema que se le encomienda que haga un estudio y que aporte unos resultados al proceso en un documento que se llama dictamen pericial, que debe contener qué fue lo que se hizo, quién participó en el estudio, cuáles son las credenciales de esa persona, cuál fue el método utilizado, etc. Secuestre, un administrador de bienes al cual se le entregan los bienes secuestrados y en algunas veces secuestrados y embargados, porque las dos medidas no son incompatibles, se pueden pedir las dos, que se le quite la tenencia y que no se pueda comerciar. Y esa persona se debe encargar de mantener los bienes a disposición del juzgado en perfectas condiciones para definir pues qué se haga con ello según lo que diga el juez. Y si no, pues lo que acabamos de discutir de que debe tener unas pólizas y debe responder. ¿Listo? Entonces, esas son las dos primeras figuras que tenemos, perito y secuestre. En la próxima clase vemos las otras, que son el contador, agrimensor, los liquidadores y las que necesitan abogado. Entonces, quedamos para la próxima clase para ver estas tres de los auxiliares de la justicia y ya con eso los cubrimos. ¿Listo? Entonces, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por la atención y hasta luego. Gracias, profe. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Lo mismo. Chao, que estén bien.